Ser podcast. Belén Gopegui Durán, bienvenida de nuevo a La Hora Extra. Hola, muchas gracias. Cada vez leemos más, Belén, cada vez se publican más libros, cada vez compramos también más libros y lo hacemos cada vez más en las librerías. No sé si leemos cada vez más y vamos cada vez más a las librerías porque estamos cada vez más solos, muy solos, como los clientes de Jonás, el tendero, en tu nueva novela. Bueno, me parece muy optimista esto de que cada vez leemos más. Ojalá sea así. Yo sí me pongo como ejemplo, no leo más. Es decir, leo más porque leo más texto, pero libros cada vez me cuesta más tiempo encontrar tiempo para leerlos por tanta pantalla y por tanto ir de un lado para otro, ¿no? Ojalá que no sea representativa. Y también es verdad que leía muchísimo y tampoco eso igual es muy representativo, es lógico por mi trabajo. Lo que sí que creo es que sí que necesitamos la calma que da el libro, ¿no? Que es muy diferente de los 1000 estímulos que tienes cuando estás en la pantalla, no tanto por la luz, sino porque te requieren desde distintos lugares, ¿no? Es mejor estar perseguido que estar solo, le dijeron una vez a León, otro de los personajes de la novela. Aunque Minerva tiene un hijo y una pareja, dice, es posible que esté tan sola como yo. La compañía acompaña, pocas veces mata la soledad. Es una de las grandes epidemias, ¿no?, del siglo XXI, la soledad no deseada. Individuos en una sociedad cada vez más hiperconectada, pero al mismo tiempo más aislados. Todos, como Carmen Martín Gaite, de la que hablábamos justo antes de la entrevista, buscamos un interlocutor. No sé si, además de los libros, estas nuevas inteligencias artificiales, el ChatGPT o Alexa o Siri, se han convertido también en interlocutores, es decir, algoritmos a los que hablamos, nos escuchan, nos susurran al oído, nos hacen cierta compañía, la vida más interesante y vivible para un conjunto amplio de personas. Sí, este es uno de los temas de la novela, ¿no? Como lo que has citado, ¿no? Mejor estar perseguido que solo, al final que alguien te mire, que alguien te escuche, aunque esa escucha lleve el precio de que te controle, como en aquella canción de Police, ¿no? Cada paso que des te estaré observando. Es un poco terrorífico y al mismo tiempo es una presencia tutelar que te cuida de alguna forma o que te protege, ¿no? O puedes sentir ese deseo, aunque no sea así, si lo que están haciendo es acosarte o controlarte, ¿no? A mí me causa extrañeza esta capacidad que tenemos los humanos de entregar nuestra interlocución a ficciones, ¿no? Porque en el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, sabemos que no nos comprende, aunque responda a nuestras preguntas, pero responde de una forma estadística. Y sin embargo, la apariencia de que responde y la apariencia de que nos hace compañías, conozco a personas que les dicen, oye, dime algo agradable, que he tenido una mala noche o un mal día, y eso les sirve, ¿no? Entonces, no lo pienso juzgar porque cada cual estamos donde estamos, pero sí... No, sin peros, no lo voy a juzgar. Lo que sí creo es que, aunque eso lo usemos, es importante recordar que no nos están entendiendo y que la compañía que necesitamos en los momentos difíciles y en los momentos bonitos también es otra. Entonces, cada cual... Yo soy la primera que llego a casa un día y me pongo una serie de helicópteros para no pensar en nada y las necesidades todas las tenemos, ¿no? Pero recordar que no nos entienden y que el significado es algo diferente creo que es importante. Y una serie de espías que cada vez se hacen más. Nos gusta mucho esto del género del espionaje, ¿no? Sí, también me gustan. No suelen ser muy verosímiles, como las de los helicópteros, que no son nada verosímiles. La verdad es que al espionaje en ficción yo he llegado mucho más por los libros, ¿no? Por Le Carré, que aunque hay buenas versiones, para mí nunca son lo que leí, lo que imaginé, ¿no?
Una última pregunta a propósito del aislamiento. Los individuos no pueden vivir aislados. Su historia previa está atravesada de hechos sociales como el lenguaje. Escribes. ¿Estamos perdiendo también esa capacidad del lenguaje? ¿Se ha simplificado tanto? ¿Tenemos menos palabras? Más que tener menos palabras, a mí lo que me inquieta es que se esté perdiendo la conciencia de lo que significa el significado, ¿no? Valga la redundancia, porque el significado de algo no es solo una definición del diccionario, ¿no? También tiene que ver con elecciones y compromisos de las personas hacia eso, ¿no? Por eso se dicen cosas como ya no significas nada para mí, o estas gafas de mi madre significan mucho para mí, ¿no? Y sin embargo, los modelos estadísticos, los modelos de lenguaje, no pueden hacer elecciones y compromisos y por lo tanto nunca pueden entender de verdad qué significan las cosas para quien habla y para quien escucha, ¿no? Entonces, yo creo que a la larga, si seguimos escuchando miles de discursos que cada vez van a estar más prefabricados y que realmente no significan nada, ni siquiera a veces para quien nos dice que puede estar reproduciendo ese papel que le ha dado un modelo, ¿no? Y que puede ser alguien que tenga un puesto político, periodístico, de cualquier tipo. Si llegamos a ese momento, el lenguaje se va corrompiendo, ¿no? Y entonces pues puedes decirle algo a una persona que de alguna forma intuyes que le va a doler, pero se lo dices porque tampoco significa mucho y es borroso, ¿no? Así que eso me parece inquietante, ¿no? Lo malo, lo decías, de las inteligencias artificiales, los algoritmos, es que nos espían, graban nuestras conversaciones con fines poco transparentes, poco éticos. Lo han denunciado ex empleados de Apple y de otras grandes compañías. De eso va Te siguen, tu nueva novela con Random House. León trabaja en una empresa, le encargan el proyecto Recalcitrantes. Tiene que espiar a los que no se rinden ante el sistema, como Casilda, como Jonás. Él, a su vez, León, es espiado por Minerva, de otra gran compañía. Los dos son vigilados por una inteligencia artificial generativa de una gran empresa, AMX. Pretenden, Leo, anexionarse a aquellos territorios de la mente, el espíritu, la vida íntima y social que todavía no les pertenecen. Enseguida entramos en todo ello, pero antes de empezar la historia, nos encontramos con un párrafo que resumo. El siglo iba demasiado rápido, los más optimistas decían que era un momento de cambio y atisbaban formas nuevas del porvenir. Los más pesimistas decían que era un momento de cambio y atisbaban formas nuevas del porvenir, y la soledad no se abolía, sino que se enlazaba con otras soledades. Casilda cree que el futuro va a ser mucho más desastroso que el presente. No te voy a preguntar si imaginas cabalmente un mundo amable dentro de los próximos 80 años. Voy a preguntarte por el corto plazo, si dentro de 4 años, es decir, cuando Trump termine, si es que termina su segundo mandato, dentro de 4 años el mundo seguirá, pero los problemas se habrán multiplicado. ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? Intento no ser ninguna de las dos cosas, ¿no? Me gusta mucho aquella canción de los hermanos Cubero que dice algo así, como no sé, pero creadores de recuerdos fabricando nuevos tiempos, ¿no? Y por eso me gusta que me preguntes por el corto plazo, porque, bueno, en largo plazo pueden ocurrir tantas cosas imprevistas, malas y buenas, o buenas y malas, que es importante, deberían los gobiernos, deberían los estados estar planificando a largo plazo, porque hay acciones que si no se hacen a largo plazo, pues yo qué sé, un hospital no lo puedes construir a corto plazo, como vimos aquí, ¿no? Pero con respecto a la vida de cada persona, yo creo que se trata de vivir a un plazo relativamente corto, en parte, para fabricar recuerdos no solo personales, que tampoco tienen mucho interés, ¿no? Sino recuerdos comunes que vayan haciendo esto más habitable y más vivible, a pesar de que efectivamente parece que hay muchas señales que anuncian que cada vez va a ser menos vivible, pero por eso mismo yo creo que existe esa expresión tan bonita de Raymond Williams, que es la estructura de sentimiento de una época, y que casi siempre se ve como algo
Bueno, porque una estructura de sentimientos, no sé, es una mezcla de palabras que suena muy bien, pero él también hablaba de que había malas estructuras de sentimiento, ¿no? Y yo creo que ahora se nos está instilando dentro una estructura de sentimiento de impotencia, de que no se puede controlar nada, de a vivir que son 2 días porque después vete tú a saber lo que pasará. Y creo que esa no ayuda y además genera más soledad, como decías antes, ¿no? Uh-huh. Te voy a preguntar por el presente. Las generaciones fuertes hacen tiempos fáciles, los tiempos fáciles hacen generaciones débiles, las generaciones débiles hacen tiempos difíciles y los tiempos difíciles hacen generaciones fuertes que harán tiempos fáciles para quienes van a venir. Pero el equilibrio se derrumba. ¿En qué momento estamos? Bueno, se supone que yo creo que soy boomer, ¿no? Pues nos acusan de eso, ¿no? De que hemos sido una generación que ha vivido una vida fácil y que hemos hecho unos tiempos difíciles. A mi modo de ver, aunque pueda ser así en parte, el análisis a través de generaciones no me parece muy, con respecto a lo que me preguntas, ¿no? Muy válido, porque todas las generaciones están atravesadas por contradicciones, enfrentamientos y conflictos, y en una misma generación hay intereses muy contrapuestos y hay experiencias muy duras y experiencias muy fáciles. Sí que parece que en todo caso no tanto las generaciones como las reglas de un sistema o con la expresión que queramos usar, que prioriza la ganancia sobre cualquier otra cosa, no está generando tiempos fáciles, porque si prefieres obtener más beneficio a corto plazo que yo qué sé, que valorar cuáles son las necesidades más importantes y contribuir a solucionar lo que se pueda solucionar, pues la ganancia a corto plazo suele generar lo que estamos viendo, ¿no? Pues sí, a lo mejor a corto plazo fabricas muchas universidades privadas y a largo plazo lo que creas es una formación escasa de personas que no van a poder, que han pagado por aprobar, dicho sin difamar a nadie, ¿no? Yeah. Pero por poner un ejemplo que puede que no sea siempre así, pero sí que parece que es verdad que los requisitos no son suficientes, ¿no? Entonces, el problema ¿cuál es? Que para no entrar en esta línea del beneficio máximo tiene que haber otras cosas, pero tenemos muy poco contrapeso para esas otras cosas. Desde el pequeño local que abre una cafetería y que tiene que pagar un alquiler enorme y acaba poniendo el café a 3,50 y acaba gentrificando el barrio, pero a su vez es que a él le alquilan el local y así se genera una rueda. Y yo creo que eso es lo que habría que modificar, no tanto en lo que habría que introducirse, ¿no? En decir, ¿en qué momento hemos decidido que la ganancia es el máximo, es a lo que aspiramos? Si lo que la mayoría de las personas aspiramos es a vivir tranquilamente, a llevarte bien con las personas, a tener un sitio luminoso donde poder vivir, que entre la luz, ¿no? ¿Por qué no hemos puesto eso como prioridad, ¿no? Cuando estalló la crisis de 2008 íbamos a refundar el capitalismo. ¿Y en qué punto estamos 15 años después, ¿no? No sé si el futuro tiene que pasar sí o sí por el decrecimiento y vamos camino del desabastecimiento, quiero decir, y más además con una sociedad cada vez más tecnológica, cuando las tecnologías consumen esa cantidad infinita de recursos naturales, si esto es imposible. Como decía, voy a procurar no usar la palabra imposible para que no nos genere impotencia y porque es verdad que de repente puede aparecer algo. Puede aparecer algo tanto en un movimiento social como en... No creo que haya que confiarse y de hecho sabemos que por ahora, yo qué sé, pues las esperanzas de una energía fácil y fácilmente transportable todavía están lejos, todas estas cosas. Pero sí que estoy de acuerdo con lo de que
es posible que vayamos avanzando hacia un desabastecimiento que sobre todo sea injusto. Porque si dijéramos, es como la película El meteorito, bueno, se cae el meteorito y todos nos morimos, pues al final, aquí paz y después gloria. Pero si resulta que tu barrio y el de tu gente está desabastecido, mientras en otro sitio no muy lejano hay gente derrochando agua y tú tienes que racionarla, a lo mejor en momentos donde, yo qué sé, tienes que cuidar a alguien para quien es importante ducharse con tiempo, y pues entonces sí que se produce algo que no parece que tenga que ver con las posibilidades humanas, que son mejores, ¿no? Que podemos, no sé, que distribuir mejor. Yo creo que hay que avanzar hacia ahí, hacia distribuir mejor y valorar qué es lo que realmente nos importa, ¿no? Uh-huh. Decían, no sé si es exactamente, ¿no?, pero que cada pregunta que se le hace a ChatGPT o lo que sea equivale a un vaso de agua. No sé si es así, pero realmente necesitamos hacerle tantas preguntas, y la cuestión es que no es algo de personal, ¿no? De que siempre te dicen, bueno, apaga la luz, cierra el grifo. Bueno, así solo no se va a solucionar, pero organizándonos y decidiendo cuáles son las prioridades sí que se podría mejorar, ¿no? Cuantas más preguntas les hacemos, más las entrenamos. Hay que entrenar a las inteligencias para que tengan experiencias semejantes a las nuestras. Leo, hemos hablado estos últimos años con escritores como Jorge Carrión, Olga Raben, Dave Eggers o Silvia Hidalgo sobre qué nos hace humanos frente a las máquinas. Para Jorge Carrión, por ejemplo, las inteligencias artificiales todavía no tienen la capacidad de soñar. Escriben libros, pintan cuadros, componen música casi tan perfecta como lo haría un ser humano, una inteligencia humana. Para Olga Raben, por ejemplo, no tienen todavía la capacidad de sentir nostalgia o melancolía, echar de menos sobre todo elementos naturales como el del agua. ¿Qué nos hace humanos frente a las máquinas? No sé si quizá es el arrepentimiento, que tú reflexionas mucho sobre el arrepentimiento en la novela. El arrepentimiento combina memoria, pensamiento, emoción, voluntad, tiene poder. Bueno, empiezo por la primera parte de lo que has dicho porque me interesa mucho, porque creo que ahí a veces se da el equívoco de la propia terminología, ¿no? Las inteligencias artificiales no son artificiales, son muy naturales en el sentido de que se apropian de todos los elementos de la naturaleza. No se apropian ellas, que no existen, sino que no tienen identidad, se apropian quienes las producen. Y tampoco son artificiales porque son muy híbridas, o sea, están hechas con inteligencia humana. Sin inteligencia humana que las programe, que las entrene, que no, esta fantasía de las películas de que ellas solas se van a alimentar y se van a independizar, no se pueden identificar, por lo menos hasta que no tengan un cuerpo capaz de alimentarse de energía y de incluso de hacer algo con sus residuos, ¿no? Aunque sea. Y mientras tanto, creo que compararnos con eso que hemos creado, que hemos construido entre todos, y que no es bueno porque no sé, es como si le preguntas a alguien ¿y qué te diferencia de un bolígrafo que también puede escribir una novela? Y bueno, pues es que la pregunta en sí misma no tiene sentido, y le estoy dando al bolígrafo una autonomía de la que carece, ¿no? Entonces, de momento no tienen ninguna autonomía que les permita que nos permita formularnos estas preguntas, ¿no? Y si mañana apagas algo, dejan de poder escribir novelas o lo que se llame. Si llamamos novela a lo que escriben, que no tengo ningún afán corporativista sino en defender las novelas humanas que las novelas estadísticas, pero bueno, seguramente la comparación no venga demasiado a cuento, ¿no? En cuanto al arrepentimiento, a ver, el hecho de arrepentirse supone que puedes rectificar. A mí no me interesa el arrepentimiento como
esto que decía Sartre, que decía que no se trata de elegirse a uno mismo como bueno en un mundo malo, ¿no? O sea, no me interesa, me arrepiento porque yo lo que quiero es ser bueno y por lo tanto, para arrepentirme menos, pues hago menos cosas y así nunca voy a tener de qué arrepentirme, ¿no? Arrepentirse es intentar las cosas tal como yo lo entiendo en la novela, intentar las cosas, ver que no se han hecho bien y revisar por qué no se han hecho bien y procurar rectificarlo. Pero en la novela esto es lo que dice León, por así decir. Luego toda novela es una estructura que para mí es lo bonito de una novela, ¿no? Donde todo se entrelaza y se interacciona un poco como en la vida. Y entonces lo que dice un personaje no es exactamente lo que dice la novela, ¿no? Creo que la novela lo que plantea es cómo estamos siendo producidos como sujetos para que hagamos tantos actos de los que nos arrepentimos, que es esto, que tenemos una especie de tristeza que a veces yo creo que viene de ahí, de que vas demasiado deprisa y no prestas atención y sabes que has hecho algo mal, pero ya estás en lo siguiente. Y cómo estamos siendo producidos para que esto pase y qué podemos hacer para evitar esto, ¿no? Esta es la pregunta, yo creo que una de las preguntas que están en la novela. Y ya si lo realizamos con las inteligencias artificiales, pues ya digo, es que como no les atribuyo identidad, no tienen capacidad de prometer y por lo tanto no tienen capacidad de incumplir una promesa, no tienen capacidad de agradecer, porque te pueden dar las gracias, pero agradecer no es eso. Agradecer es que de alguna forma estás en deuda con esa persona que hizo algo por ti, e incluso aunque no se lo puedas devolver a ella, porque a veces ya no está, tú sabes que estás en deuda y un día se lo harás algo a otra persona y esa persona no lo sabrá, pero tú sabrás que se lo estás agradeciendo a aquella que ya no está, ¿no? Bueno, son una serie de cosas que significan vivir entrelazadas y que estos modelos de lenguaje no son nada más que aparatos, por así decir, ¿no? Me dejas en suerte otra pregunta. Minerva sueña con vivir así, te bajas del tren, del coche, de lo que sea y sigues el camino andando. Ya no te angustia llegar tarde, perder el enlace con el siguiente. Claro, ¿cómo parar en un mundo tan veloz, tan esclavo de lo nuevo, de lo instantáneo, de lo inmediato? Hablábamos la semana pasada con Laura Chivite, que en su anterior novela proponía una especie de utopía, no distopía, una utopía donde en 2060 se habían abierto unos centros de regreso a lo analógico. Decías que tienes cada vez menos tiempo para leer porque estás muy enganchada tú también a las pantallas, al scroll continuo, entiendo también, no sé si tienes redes sociales o no. Es una utopía esto de abandonar X, comprar menos Tesla. Estamos al final metidos en este mundo de consume, corre. Bueno, quiero pensar que no estoy tan enganchada al scroll, por lo menos, porque tengo un móvil que es una patata y entonces eso ayuda, ¿no? Pero sí que la cuestión, me gusta mucho lo de lo analógico, porque la cuestión es que se van instalando monopolios, entonces ya no se trata de que estés enganchado, ¿no? Sino que si para tu trabajo te escriben un correo tienes que contestar, si te escriben un WhatsApp tienes que contestar, si para el banco, si para la sanidad, para tantas cosas, ¿no? Entonces yo, para llegar a esa utopía, creo que tenemos que empezar a reivindicar ya el derecho a lo analógico. Y me parece dramático, por ejemplo, que la administración esté evolucionando hacia lo digital como una imposición, ¿no? Primero porque hay muchas personas a quienes lo digital, personas mayores, pero también personas con dificultades para relacionarse con lo digital, también personas, en mi caso, que uso software libre, que se encuentran con problemas de compatibilidad y que nos negamos a utilizar otro software porque tenemos ese derecho. Y entonces yo creo que hay que reivindicar esto, porque también es nos recuerda a la interacción entre las personas. Cuando puedes ir a alguien y ya es que incluso para pedir cita, para hablar con una persona, tienes que recurrir a lo digital, ¿no? Yo hace tiempo que cada vez que voy a un foro donde pueda tener relación,
Por supuesto, esto también lo tendrían que hacer las empresas privadas, pero a estas no se lo puedes reclamar. Si tú, aunque hubo quien lo reclamó a los bancos, y creo que hay que hacerlo también, pero desde luego como ciudadanas y ciudadanos no podemos dejar que nos impongan lo digital, ¿no? Y no sé si cuál era la pregunta o me he ido con esto. No, está respondida. A propósito de las utopías, Anxo, el hijo de Minerva, no es ni de derechas ni de izquierdas. Es decir, probablemente sea de derechas o igual hasta incluso, digo yo, votaría a Vox y más siendo un veinteañero. Jonás y Casilda están en la misma década extraviada, entre los 30 y los 40. Minerva ya supera los 50. León dice que a sus años ya no se recomienza igual. Se recoge en la novela un poco una memoria reciente, la de los años del sí se puede. Nos decía Gabriela Wiener, por ejemplo, o Corina Oproae, otra escritora, que tenemos que volver a reenamorarnos de la revolución, volver a conectar con esas ganas de cambiar las cosas. ¿Ayuda ahí la literatura, los libros? ¿Es posible cómo reenamorarse de cambiar las cosas de la revolución, de no dar las batallas por perdidas? Bueno, a mí lo de enamorarse... hay quien lo define como un estado de dependencia histérica y no sé si tanto, pero me inquieta, ¿no? Me inquieta porque soy muy partidaria de combinar razón y emoción, ¿no? Y el enamoramiento es precisamente ese momento en que expulsas la razón y de pronto desaparecen los defectos del ser amado, y seguramente es necesario que sea así. O sea, se produce un bloqueo que es necesario y te ayuda a arriesgarte y a lanzarte, y está muy bien para una relación amorosa que luego se reconvierta en otra cosa, pero para la revolución creo que prefiero eso, los sentimientos pensados y los pensamientos sentidos, ¿no? Sí que es cierto que como decía antes, que la impotencia, la sensación de impotencia creo que no es buena, y además que procede precisamente de la sensación de control, ¿no? Si la realidad la controla otra cosa y otras empresas y otras que son las que te dicen ahora convierto eso, Twitter, en otra cosa, o ahora tienes que hacer esto para dar a favorito, o ahora no sabes ni puedes intervenir en lo que está pasando porque aunque haya algo que consideras absolutamente injusto, no tienes ninguna capacidad de intervención en eso, pues esto genera impotencia, ¿no? La responsabilidad es lo contrario. La responsabilidad es como te sientes responsable de algo porque puedes intervenir, pero si no puedes intervenir no te sientes responsable, y por lo tanto si no te sientes responsable tampoco lo ves pasar, ¿no? Entonces yo creo que para salir de esta impotencia sería bueno empezar a reivindicar una cierta responsabilidad sobre las cosas, es decir, un cierto control, que no nos controlen, sino poder decir esto depende de mí. Y bueno, mi idea es que esto se podría empezar también a hacer en los trabajos, ¿no? Que como que siempre relegamos los trabajos, las luchas en los trabajos a mejorar las condiciones laborales, lo cual me parece muy importante, pero creo que una de las condiciones laborales que importa también reivindicar es la de poder tener autonomía sobre lo que haces y poder decidir si esto que te han dicho que hagas quizá no debe hacerse, y poder discutirlo sin que eso suponga una amenaza de despido o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿la literatura puede intervenir en todo eso? Pues eso, por una parte, pensar que puede intervenir muchísimo es temerario, ¿no? Pero por otra parte, pensar que no puede intervenir nada es irreal, porque todo lo que hacemos modifica lo que hay. Y también escribir una novela modifica lo que hay, y también leer una novela modifica lo que hay, porque de alguna forma has estado es una experiencia vicaria que ha tenido una persona a través de ti y a través de todos sus recuerdos y de sus proyectos y de sus deseos, y esa experiencia se va a quedar y va a tener consecuencias, ¿no? Y luego además porque a veces se genera, si tienes suerte, pues una cierta conversación pública, como lo que está pasando ahora, que también interviene en lo que hay.
La responsabilidad es hacerse cuenta de que las cosas tienen consecuencias, escribes también. O sea que no hay un solo timón, afortunadamente también, no hay un solo barco, hay diferentes riendas, porque sí parecería hoy que el timón del mundo, ese control de la sociedad, como dices, lo tienen los laboratorios de extrema derecha, que han conseguido que estemos enfrentados unos a otros y encima atacando siempre al más débil. Sí, esto es algo que viene desde hace mucho, ¿no? O sea, que se llama incluso agresividad desplazada, ¿no? O sea, antes de que entrara la extrema derecha, ¿no? Pues a mí me gritan y, o sea, mi jefe me grita, pues yo grito a mi pareja grita a su sobrino y así, porque claro, si tu jefe te grita o tu político hace algo que no quieres o la empresa te sube el precio de la tarifa, como no puedes gritarle a ella, pues a veces gritas a la operadora o al operador que no tiene la culpa, porque es a quien puedes hacerlo, ¿no? Esto, claro, la derecha y la ultraderecha lo aprovechan de manera terrible, ¿no? Yo creo que la única forma de oponerse a esto con actos es recordar, vale, yo soy más débil, no puedo gritar al más fuerte o no puedo rebatir al más fuerte, pero si yo soy 50 o soy 50.000, sí que tengo fuerza. Entonces, aunque la organización sea una palabra que tenga mala prensa porque parezca algo monolítico y algo, creo que no lo es. Creo que la organización es tan bonito como ver cómo se van uniendo cosas y forman otras cosas, ¿no? Como nosotros somos una organización de células y de órganos que van trabajando cada uno por su cuenta y todos a la vez. El cerebro es una organización increíble, ¿no? Entonces, las organizaciones de personas son tan bonitas o más que las colmenas y que los enjambres y que una bandada de pájaros, que es algo organizado también, ¿no? Entonces, esa es la manera, ¿no?, de responder a esto, porque yo creo que los discursos de ultraderecha siempre fomentan también la idea de soledad y la idea de estás tan solo que tienes que juntarte con otras personas, pero no de una manera organizada, sino siguiendo un solo principio, ¿no? Y que es el de eso, atacar al débil. En cambio, las organizaciones, digamos, de otro tipo deberían dar eso, autonomía dentro y preguntarse por qué hacemos las cosas. Y aunque eso lleve el coste que siempre se dice de las izquierdas se pelean y no puede ser, y bueno, no puede ser, pero a lo mejor no puede ser que se peleen, pero tampoco hay que renunciar a discutir, porque discutir es bueno y de discutir aparecen nuevos puntos de vista que mejoran las cosas, ¿no? Un par de preguntas para terminar. Entre lovers y haters, ¿quedan cada vez menos recalcitrantes? ¿Hay cada vez más ambivalentes? ¿Es importante también la militancia? La militancia para mí es una forma de organización, ¿no? Esta separación entre lovers y haters y ambivalentes, que la aprendí en un curso que daba la Fundación Por Causa, que es una fundación estupenda, y lo contaba César Astudillo, que también es una persona a quien he aprendido muchísimo, pero es una división del marketing, ¿no? Entonces la cuestión es que cuando convertimos la comunicación en marketing, ¿no?, que es lo que nos están haciendo, pues eso, te conviertes en un sujeto cuya única capacidad de controlar es me compro esto otro, que son actos que en sí mismos no son muy interesantes, son poco interesantes con respecto a la transformación de la realidad, ¿no? Y yo creo que si para transformar la realidad, aunque sea de manera muy ramificada y como personajes secundarios, tampoco hay que pero sí que es bueno militar o organizarse o darle el nombre que queramos, ¿no? Pero saber que una acción de muchas personas y sobre todo un encadenamiento de acciones de muchas personas tiene una potencia creadora increíble, ¿no? Tienes menos tiempo para leer libros por las pantallas. Mencionas el teatro varias veces en diferentes contextos a lo largo de la novela. ¿Te gusta el teatro? ¿Sacas tiempo para ir al teatro? ¿Has visto algo que te haya gustado últimamente?
Me gusta mucho el teatro, sí, y ahora me estoy proponiendo sacar más tiempo para ir al teatro y sacar más tiempo para leer, que aquí voy a quedar como la abducida por las pantallas que ha escrito un libro sobre lo contrario, ¿no? Sí que sí, me gusta mucho el teatro. He aprendido muchísimo además del teatro, ¿no? Tanto he leído mucho teatro por circunstancias, porque mi abuelo conocía a un autor de teatro y en casa estaban todas sus obras y fue lo primero que me leí, ¿no? Y luego pues leí mucha tragedia griega porque tuve la suerte de conocer a un profesor de filosofía que daba filosofía en su casa y que era las mejores personas la mejor persona yo creo que he conocido en mi vida, Juan Blanco, ¿no? Y luego Bertolt Brecht ahora no voy a decir eso de que esa expresión que ya sabes cuál es, pero me enseñó mucho y me hizo cambiar muchas cosas y sí, y durante un tiempo fui mucho al teatro porque mi primer trabajo fue en una revista que se llamaba El Público, que era una revista del ministerio sobre teatro, y todavía todas aquellas obras que vi me rebotan en la cabeza porque ahora durante mucho tiempo no pude ir al teatro y ahora sí me voy a proponer volver. Pero no te voy a citar ninguna obra porque no he visto lo suficiente para elegir que mi opinión sea representativa, ¿sabes? Vale. Belén Gopegui Durán, danos, Sombra herida, el estado anímico propicio para que no sucumba lo que podría ser. Gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchísimas gracias a ti por haber leído también el libro. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.